Escúchenme, amigos míos, porque lo que voy a contarles marcó el final de una vida y el comienzo de otra. Mi nombre es Roberto Morales. Tengo 72 años y durante 4 años viví como un fantasma en la casa de mi hija Marta, en el barrio San Ángel, tratando de ser invisible, de no molestar, de no ser una carga. Pero ese martes 15 de marzo, sentado en mi pequeño cuarto mirando las fotografías amarillentas de mi querida Consuelo, mi esposa que murió hace ya 28 años, algo se rompió para siempre. Tenía en mis manos los pinceles que no tocaba desde hacía meses, esos pinceles que una vez crearon carteles para el Teatro Blanquita y murales para restaurantes de la zona rosa. Las cerdas estaban tiesas como alambre, cubiertas de pintura seca que jamás pude quitar después de que dejé de pintar. ¿Saben por qué dejé de pintar? Por mi hija, por mi Marta, por darle todo lo que su madre no pudo darle. Desde el pasillo llegaba su voz. Hablaba por teléfono con su amiga Patricia. No era la primera vez que escuchaba esas conversaciones, pero esa tarde las palabras me atravesaron como cuchillos. No, Patricia, no puedo más con esta situación. Mi papá está aquí todo el día, no hace nada, solo come y mira televisión. Es como tener un niño grande que no aporta nada. El otro día dejó la llave del gas abierta, ¿te imaginas? Podríamos haber explotado todos. Mis manos empezaron a temblar. Dejé caer la fotografía de Consuelo, esa donde sonreía con su vestido azul, el día de nuestra boda en la iglesia de Santa Catarina, allá en 1969. 43 años habían pasado desde entonces. 43 años en los que construimos una familia, en los que ella me dijo antes de morir: Roberto, promete que cuidarás a nuestra niña, que le darás todo lo que yo no podré darle. Mira, Patricia, continuaba Marta, ya encontré un lugar decente, el Hogar San Francisco en Coyoacán. No es barato, pero al menos estará bien cuidado y yo podré recuperar mi vida. Tengo 37 años. Necesito pensar en mi futuro, en encontrar una pareja. ¿Cómo voy a traer a alguien a casa con mi papá ahí? Si me hubieran disparado, habría dolido menos. Esta era la misma niña que a los 5 años me decía: Papito, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Vamos a vivir juntos siempre, y yo te voy a hacer tortillitas todos los días. La misma que lloraba cuando la dejaba en la escuela, y corría a abrazarme cuando regresaba del trabajo en mi taller de la Avenida Revolución. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardé las fotografías en el cajón de la mesita de noche y dejé los pinceles sobre la cama. Cuando Marta entró a mi cuarto, tenía una carpeta amarilla en las manos y una expresión que no había visto jamás en su rostro. Fría, distante, como si yo fuera un extraño. Papá, me dijo sin siquiera saludarme, tenemos que hablar. Se sentó en la única silla del cuarto, esa silla de plástico blanco que había comprado en el mercado de San Ángel porque no quería gastar dinero en muebles para mi habitación. Abrió la carpeta y sacó unos papeles llenos de letras pequeñas. Papá Marazaático, tú ya no sirves para nada. Firma estos papeles para el asilo. Eres una carga. Me cansé de sacrificar mi vida por ti. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Papá Marazaático. Esa palabra se clavó en mi pecho y empezó a expandirse como tinta en el agua. No sirves para nada. Una carga. Sacrificar mi vida. ¿Saben qué se siente cuando la persona por la que vendiste tus sueños te dice que no sirves para nada? Permítanme contarles. En 1995, cuando Marta tenía 20 años y estudiaba en la universidad, yo tenía un taller exitoso en la Avenida Revolución. Pintaba murales, hacía carteles para obras de teatro, diseñaba logotipos para restaurantes. Ganaba bien, muy bien. Tenía empleados, tenía clientes que me buscaban específicamente. Pero cuando Consuelo murió y dejó deudas del hospital,
Cuando Marta me dijo que quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, vendí todo. $50.000 recibí por mi taller, por mis máquinas, por mis años de trabajo. Todo se fue en la colegiatura de Marta, en sus libros, en su ropa, en su carro usado que le compré para que pudiera llegar a clases. Mientras ella estudiaba, yo trabajaba de velador nocturno en una fábrica textil en Naucalpan. Dormía 3 horas al día, comía una vez, pero nunca le dije que no tenía dinero para algo que ella necesitara. Cuando se graduó, conseguí trabajo como pintor de casas, de brocha gorda, trabajos que me destrozaron las manos que una vez crearon arte. Pero lo hacía feliz porque mi hija había logrado lo que su madre soñó para ella: ser una profesionista, trabajar en oficinas elegantes, usar trajes bonitos. Y ahora, sentado en ese cuarto pequeño que olía a humedad, mirando esos papeles que decían Hogar para Ancianos San Francisco, recordé a la pequeña Marta de 7 años, cuando yo le enseñaba a mezclar colores en mi taller. «Papito», me decía entonces, «cuando sea grande voy a comprarte todos los pinceles del mundo para que pintes cuadros hermosos». «¿No me vas a contestar?». La voz de Marta me sacó del recuerdo. «Estos papeles no se van a firmar solos». La miré, realmente la miré. Su rostro se había endurecido con los años. Sus ojos ya no tenían la dulzura de cuando era niña. Llevaba un traje gris de esos caros que usaba para el trabajo, zapatos de tacón que costaban más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses, su cabello perfectamente peinado, sus uñas perfectamente pintadas, todo perfecto, excepto su corazón. «Marta», le dije con voz temblorosa, «¿de verdad piensas que soy un marazaático?» «Papá, no dramatices. Solo piensa que necesitas cuidados especiales que yo no te puedo dar. Trabajo 10 horas al día, viajo constantemente. No tengo tiempo de estar pendiente de si comiste, si tomaste tus medicinas, si dejaste la estufa prendida. Cuidados especiales, como si fuera un enfermo mental, como si los 72 años fueran una enfermedad contagiosa. Hija», intenté de nuevo, «yo no necesito mucho, solo un rincón donde...». «Ya basta», gritó, «siempre igual, siempre haciéndote la víctima. ¿Crees que es fácil para mí mantener esta casa, pagar todos los gastos y encima cuidarte? Tengo derecho a rehacer mi vida, rehacer su vida, como si yo fuera un error que necesitaba corrección. Saben, amigos, hay momentos en la vida de un hombre en los que todo se vuelve muy claro, como cuando el sol sale después de una tormenta y puedes ver cada detalle del paisaje. En ese momento entendí que mi hija nunca me había visto como su padre, que se sacrificó por ella, sino como una obligación heredada de su madre muerta. Tomé los papeles con manos que temblaban como hojas en el viento. Las letras bailaban frente a mis ojos, pero pude leer: contrato de internación voluntaria, costo mensual. El familiar responsable se compromete. Familiar responsable. ¡Qué ironía! ¿Dónde firmo?, pregunté. Marta señaló varias líneas marcadas con X amarillas. Mientras firmaba, recordé la noche en que ella tuvo fiebre cuando tenía 8 años. Cómo la cargué hasta el hospital público porque no teníamos seguro médico privado. Cómo me quedé despierto 3 días cuidándola, durmiendo en una silla de plástico igual a la que tenía ahora en mi cuarto. «Aquí también», decía Marta, señalando otra línea. «Y aquí». Mi nombre aparecía una y otra vez en esos papeles. Roberto Morales Vázquez. El mismo nombre que firmaba mis cuadros cuando tenía sueños, cuando creía que el arte podía cambiar el mundo, cuando pensaba que el amor de un padre era indestructible. Terminé de firmar y le devolví los papeles. Esperaba que al menos me dijera algo cariñoso, que me pidiera perdón por las palabras duras, que me abrazara como cuando era niña. Pero Marta solo revisó que hubiera firmado en todos los lugares correctos,
Guardó los papeles en la carpeta y se levantó. «El lunes vienen por ti a las 10 de la mañana», me informó como si fuera una cita médica de rutina. «Puedes llevar una maleta con ropa y tus cosas personales». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volteó. Por un segundo pensé que había cambiado de opinión, que la niña dulce que yo conocía había regresado. «Papá», me dijo, «esto es lo mejor para los dos. Ya verás que vas a estar bien». Y se fue, sin un abrazo, sin un beso en la frente como hacía yo cuando era pequeña y tenía pesadillas. Solo se fue, cerrando la puerta detrás de ella con un clic que sonó como el final de una historia. Me quedé sentado en la cama, con los pinceles secos a mi lado y el eco de sus palabras rebotando en las paredes. «Papá Marazaático, tú ya no sirves para nada». Conocen, amigos míos, hay palabras que matan a una persona por dentro, no de inmediato, pero lentamente, como veneno que se extiende por las venas. Esa noche, mirando el techo de mi pequeño cuarto, sentí cómo ese veneno empezaba su trabajo silencioso. El lunes 20 de marzo llegó como llega la muerte, puntual e inevitable. A las 10 en punto sonó el timbre de la casa en San Ángel. Desde mi cuarto escuché voces desconocidas, pasos pesados en el pasillo, y luego la voz de Marta dando indicaciones como si yo fuera un mueble que había que trasladar con cuidado. «Su maleta está lista», le decía a alguien. «Toma medicinas para la presión, pero nada grave. Es bastante independiente. No necesita cuidados especiales». Independiente. Hacía 3 días me había llamado Marazaático, y ahora era independiente. Las palabras de mi hija cambiaban según le convenía, como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene. Cuando me subieron a la camioneta blanca del Hogar San Francisco, miré por última vez la casa donde había vivido 4 años tratando de ser invisible. Marta se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, sin despedirse. No me dijo, «Cuídate, papá», ni «Te voy a visitar pronto». Solo se quedó ahí, esperando a que nos fuéramos para poder cerrar la puerta y comenzar su nueva vida sin la carga de su padre Marazaático. El Hogar San Francisco en Coyoacán resultó ser un edificio de 3 pisos pintado de amarillo desteñido, con ventanas pequeñas protegidas por barrotes blancos que trataban de parecer decorativos, pero que solo recordaban que este lugar era una prisión disfrazada. El jardín frontal tenía bugambilias moradas que alguna vez debieron ser hermosas, pero ahora colgaban descuidadas como el cabello de una mujer que ha perdido las ganas de vivir. La directora, señora González, una mujer robusta de unos 50 años con sonrisa profesional, me mostró las instalaciones hablando en ese tono alegre y falso que usan las personas que trabajan con viejos. «Aquí va a estar muy cómodo, don Roberto. Tenemos actividades todos los días. Dominó, lotería, clases de baile. Los residentes son muy simpáticos. Ya verá que pronto se va a sentir como en casa». Casa. Qué palabra más mentirosa. Una casa es donde alguien te espera con la cena caliente, donde conocen cómo te gusta el café, donde tus fotos de juventud adornan las paredes. Esto era un depósito de personas que sus familias ya no querían ver. Me asignaron la cama número 2 de la habitación 15, en el segundo piso. Mi compañero de cuarto era don Ernesto Mendoza, un hombre de 75 años que había sido maestro de literatura en la preparatoria número 6. Tenía el cabello completamente blanco, lentes de fondo de botella y manos que temblaban ligeramente cuando sostenía un libro. Sus hijos vivían en Estados Unidos y venían a visitarlo cada 2 años, según me contó después. La habitación medía quizás 4 metros por 3, 2 camas angostas, separadas por una mesita de noche de melamina blanca, un pequeño ropero para cada uno, y una ventana que daba al patio interior
donde algunos residentes se sentaban en sillas de ruedas a tomar el sol de la tarde. Las paredes estaban pintadas de verde institucional, ese verde que encuentras en hospitales y oficinas gubernamentales, un color que no existe en la naturaleza, porque la naturaleza tiene más sentido común. «Buenos días, compañero», me dijo don Ernesto cuando dejé mi maleta sobre la cama. «Yo soy Ernesto. ¿De dónde viene usted?». No le contesté. Me senté en la cama y miré por la ventana, tratando de no escuchar su voz amable que me recordaba a todos los maestros buenos que había tenido en la primaria, allá en los años 50, cuando el mundo todavía tenía sentido. Los primeros días fueron los peores de mi vida, y eso que ya había vivido muchos días malos. Me levantaba cuando sonaba la campana a las 6:30 de la mañana. Desayunaba avena aguada y café que sabía a agua sucia, y luego regresaba a mi cama a mirar el techo. Don Ernesto trataba de conversar conmigo, pero yo solo repetía en mi mente las palabras de Marta. «Papá, Marazaático, tú ya no sirves para nada». Los sonidos del hogar se volvieron la banda sonora de mi nueva existencia. El arrastrarse de pantuflas por el pasillo de linóleo gris, el tintineo constante de las cucharas contra los platos de peltre en el comedor, los gemidos nocturnos de don Aurelio de la habitación 12, que gritaba el nombre de su esposa muerta, el televisor del salón común siempre sintonizado en telenovelas que a nadie le importaban, pero que nadie tenía energía para cambiar. El olor del lugar se metía en la ropa, en el cabello, en los poros de la piel. Era una mezcla de desinfectante de pino, medicinas, comida recalentada y algo más que tarde en identificar. La desesperanza tiene olor. Huele a sábanas que se cambian una vez por semana y a personas que han dejado de soñar. Durante esas primeras semanas, mi mente se escapaba constantemente al pasado, como si el presente fuera demasiado doloroso para habitarlo completamente. Cerraba los ojos y me transportaba a 1968, cuando tenía 23 años y estudiaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ah, qué tiempos aquellos, amigos míos. El mundo estaba revolucionado. Los estudiantes marchaban por las calles. Había arte en cada esquina y esperanza en cada corazón joven. Fue en los talleres de San Carlos donde conocí a Consuelo. Ella tenía 20 años, el cabello negro largo hasta la cintura y ojos que brillaban con la misma pasión que yo sentía por los colores. Estudiaba grabado mientras yo me especializaba en pintura mural. Nos enamoramos entre lienzos manchados de óleo y conversaciones interminables sobre Rivera, Orozco y Siqueiros. Nuestro primer beso fue en el taller de litografía, un martes de octubre de 1968, mientras afuera se escuchaban las sirenas de las ambulancias yendo hacia Tlatelolco. El mundo se caía a pedazos, pero nosotros teníamos 19 y 23 años y creíamos que el amor podía salvarnos de cualquier tragedia. Nos casamos el 15 de junio de 1969 en la iglesia de Santa Catarina, en Coyoacán. Una boda pequeña, sencilla, pero llena de amor verdadero. Consuelo llevaba el vestido de novia de su madre, alterado por su hermana mayor que sabía coser. Yo me puse el único traje que tenía, ese que había heredado de mi padre cuando murió 3 años antes. Los anillos los compramos en una joyería de empeño en el centro, pero brillaron esa tarde como si fueran diamantes de Tiffany. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Cuernavaca, en un hotelito barato cerca del Zócalo. Hicimos el amor por primera vez, con una ternura que todavía me duele recordar, y planeamos nuestro futuro entre susurros y caricias. Yo sería un muralista famoso, ella tendría una galería de arte, y juntos cambiaríamos el mundo a través de la belleza. Los primeros años de matrimonio vivimos en un departamento pequeño en la colonia Doctores, un lugar humilde, pero que se convirtió en nuestro palacio porque lo habitaba el amor.
Consuelo seguía estudiando mientras yo trabajaba haciendo carteles para teatros independientes y murales para pulquerías en el centro histórico. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños, y los sueños no se comen pero alimentan el alma. En 1972 monté mi primera exposición individual en una galería pequeña de la zona rosa. Vendí 3 cuadros, nada más, pero Consuelo organizó una pequeña fiesta en nuestro departamento para celebrar. Preparó mole con pollo, invitó a todos nuestros amigos artistas, y esa noche bailamos hasta el amanecer con la música de Agustín Lara, sonando en el tocadiscos que habíamos comprado de segunda mano. Marta nació el 8 de marzo de 1975, en el Hospital de la Raza. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los ojos enormes de su madre y la nariz de mi familia. Cuando la enfermera me la puso en los brazos por primera vez, sentí que el mundo entero cabía en esos 50 centímetros de humanidad arrugada y perfecta. Ahora somos 3, mi amor, le dije a Consuelo, mientras ella descansaba después del parto. Esta niña va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Consuelo sonrió con esa sonrisa cansada pero feliz de las mujeres que acaban de dar a luz, y me dijo, va a ser artista como nosotros. Mira sus manitas, ya quiere agarrar un pincel. Y tenía razón. Desde muy pequeña, Marta mostró interés por el arte. Cuando tenía 3 años, se escapaba a mi taller casero que había instalado en el segundo dormitorio del departamento y ayudaba a papá a pintar. Claro, su ayuda consistía en meter las manos en los frascos de témpera y embadurnar todo lo que encontraba. Pero verla ahí, con su mandalil lleno de colores y esa concentración seria de los niños pequeños, era lo más hermoso del mundo. Papito, me decía con su vocecita de pajarito, ¿este azul es del cielo o del mar? Del que tú quieras, mi princesa, le contestaba. Los colores van donde el corazón los necesita. Esos eran tiempos de abundancia emocional, aunque económicamente fuéramos pobres como ratas de iglesia. Los domingos íbamos al Parque México a volar papalotes que yo mismo construía con papel de China y varitas de bambú. Marta corría detrás del papalote gritando de felicidad. Consuelo me tomaba de la mano, y yo pensaba que la vida no podía ser más perfecta. Para 1980 ya tenía mi propio taller en la Avenida Revolución. No era grande, apenas 2 cuartos, pero era mío. En la parte de adelante atendía a los clientes que me encargaban carteles para restaurantes, logos para negocios pequeños y murales para casas particulares. En la parte de atrás tenía mi estudio personal, donde creaba mis obras más íntimas, esas que nacían del alma y no del bolsillo. Los 80 fueron nuestros años dorados, si me permiten la expresión. Marta crecía sana y hermosa. Consuelo había abierto una pequeña tienda de artesanías mexicanas en la colonia Roma, y yo tenía más trabajo del que podía manejar. Éramos una familia de clase media aspiracional, como decían entonces. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada importante. Cada año hacíamos un viaje familiar. Fuimos a Oaxaca cuando Marta tenía 8 años, y ella se fascinó con los colores de los textiles zapotecas. En Michoacán, cuando tenía 10, aprendió a hacer figuras de barro en Tzintzuntzan. En Yucatán, a los 12, dibujó las pirámides mayas con una precisión que me sorprendió. Pensé entonces que sí iba a seguir nuestros pasos artísticos. Marta va a ser una artista increíble, le decía a Consuelo, mientras veíamos a nuestra hija pintar acuarelas en el patio de la casa que habíamos logrado comprar en la colonia del Valle. Tiene mejor ojo para el color que yo a su edad. Pero la vida, amigos míos, tiene una forma cruel de destrozar los planes más hermosos. En enero de 1994, Consuelo comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Al principio pensamos que era estrés o tal vez algún problema muscular.
Tenía apenas 45 años. Era una mujer fuerte, saludable. El cáncer de pulmón era algo que les pasaba a otras personas, no a nosotros. El diagnóstico llegó en marzo. Cáncer pulmonar avanzado, metástasis en los huesos. Los médicos nos dieron 6 meses, tal vez un año si respondía bien al tratamiento. Consuelo nunca había fumado en su vida, pero el cáncer no discrimina entre justos y pecadores. Lo que siguió fue un año de quimioterapias, radiaciones, esperanzas que se desvanecían y se renovaban cada semana según los resultados de los análisis. Vendí varios cuadros, empeñé herramientas del taller, pedí prestado a amigos y familiares. Los gastos médicos se comían todo lo que ganaba y más. Marta, que entonces tenía 19 años y estaba por terminar la preparatoria, se volvió mi compañera en esta batalla. Íbamos juntos a las citas médicas, nos turnábamos para cuidar a Consuelo durante las noches difíciles y llorábamos juntos cuando creíamos que ella no nos veía. «Papá», me dijo una noche de diciembre, mientras velábamos el sueño inquieto de su madre, «promete que vamos a estar bien los tres. Promete que mamá se va a curar». «Te lo prometo, mi amor». Le mentí, porque a veces mentir es el acto de amor más grande que puede hacer un padre. Consuelo murió el 3 de febrero de 1995, un viernes gris que olía a lluvia. Sus últimas palabras fueron para mí: «Roberto, cuida a nuestra niña. Dale todo lo que yo no voy a poder darle. Promete que va a tener la vida que merece». «Te lo prometo, mi vida», le susurré al oído, mientras le acariciaba el cabello que la quimioterapia había vuelto a hacer crecer, pero diferente, más fino, como el de un bebé. Y cumplí esa promesa, amigos míos. ¡Ay, cómo la cumplí! Cuando Marta me dijo que quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, no lo pensé 2 veces. Era la universidad más cara de México, pero era lo que mi niña quería. Y yo le había prometido a su madre que tendría todo. Vendí mi taller de la Avenida Revolución por $50,000. $50,000 por 20 años de trabajo, por los sueños de toda una vida, por el lugar donde había creado mi mejor arte. Pero valió la pena ver la cara de felicidad de Marta cuando le dije que sí podía estudiar en la Ibero. Durante los 4 años que duró su carrera, trabajé de velador nocturno en una fábrica textil en Naucalpan. De 8 de la noche a 6 de la mañana cuidaba máquinas que no entendía, en un lugar que olía a químicos y aceite quemado. Llegaba a casa cuando Marta se levantaba para ir a clases. Dormía 4 horas. Y luego hacía trabajos de pintura de casas en las tardes para tener dinero extra. Mis manos, que habían creado murales y cuadros, ahora sostenían brochas baratas para pintar fachadas de clase media. Mis ojos, que habían estudiado la luz de los maestros europeos, ahora vigilaban telares automáticos bajo luces de neón que me dañaban la vista. Pero lo hacía feliz porque mi hija estaba cumpliendo el sueño que su madre había tenido para ella. Cuando Marta se graduó en 1999, lloré de orgullo en la ceremonia. Verla caminar por ese escenario con su birrete y toga, recibir su título de licenciada en Administración de Empresas, era la culminación de 4 años de sacrificio que habían valido cada peso, cada hora de sueño perdido, cada dolor de espalda. «Lo logramos, Consuelo», le susurré a la fotografía de mi esposa que llevaba en la cartera. «Nuestra niña es toda una profesionista». Después de la graduación, Marta consiguió trabajo en una empresa transnacional. Empezó ganando más en un mes de lo que yo ganaba en 3. Se compró ropa elegante, zapatos caros, perfumes franceses. Se mudó a un departamento en Polanco, después a una casa en San Ángel. Yo me sentía orgulloso de verla triunfar, de saber que había logrado darle las oportunidades que Consuelo soñaba para ella. Pero algo cambió en esos años.
Marta dejó de visitarme seguido, dejó de llamarme papito y comenzó a decirme papá a secas. Sus conversaciones se llenaron de palabras que yo no entendía. Marketing, target, benchmarking, networking. Era como si hubiera aprendido un idioma nuevo que no incluía recuerdos de su padre pintor, ni de su madre artesana. Cuando cumplí 68 años, y ya no pude seguir trabajando porque las rodillas me dolían demasiado y la vista se me había deteriorado, Marta me dijo que podía ir a vivir con ella. Al principio pensé que era un gesto de amor, una forma de retribuir todo lo que había hecho por ella, pero pronto entendí que era más una obligación que una invitación. Papá, me dijo el día que me mudé a su casa, necesito que entiendas que mis horarios son muy demandantes. Trabajo hasta muy tarde, viajo constantemente, necesito que seas independiente. Independiente. Esa palabra que ahora, acostado en esta cama angosta del hogar San Francisco, resonaba en mi cabeza como una campana funeraria. 4 años traté de ser independiente en su casa, de no molestar, de no ocupar espacio, de no recordarle que existía, y al final, después de 27 años de haber vendido mis sueños por los suyos, después de haberme convertido en velador nocturno para que ella pudiera estudiar en la universidad más cara, después de haber cambiado pinceles de artista por brochas de pintor de casas, lo único que recibí de mi hija fueron esas palabras que me taladran el cerebro día y noche. Papá marazaático, tú ya no sirves para nada. Don Ernesto había dejado de intentar conversar conmigo después de la primera semana, pero siguió observándome con esa mirada compasiva de los maestros que han visto sufrir a muchos estudiantes a lo largo de los años. Una tarde de abril, mientras yo fingía dormir para no tener que ir al comedor, lo escuché revolver en mi maleta. «Disculpe, don Roberto», me dijo suavemente. No quería ser entrometido, pero se cayó esto de su equipaje. Abrí los ojos y vi que tenía en sus manos temblorosas un lienzo pequeño, de tal vez 30 por 40 centímetros. Era un retrato inconcluso de Consuelo, que había empezado a pintar en 1994, antes de que se enfermara. Nunca pude terminarlo porque cada vez que lo intentaba me dolía demasiado recordarla como era cuando estaba sana. «¿Usted pintó esto?», me preguntó don Ernesto con una voz llena de asombro. No le contesté, pero él siguió hablando mientras examinaba el cuadro con ojos expertos. «Es extraordinario», murmuró. «La técnica, el manejo de la luz, la expresión del rostro. Don Roberto, usted es un verdadero artista». «Artista». Hacía cuánto tiempo que no escuchaba esa palabra aplicada a mí. Hacía cuánto que alguien miraba mi trabajo con respeto en lugar de lástima. «Es extraordinario», siguió diciendo don Ernesto, mientras giraba el lienzo para verlo mejor bajo la luz que entraba por la ventana. «Don Roberto, usted tiene un don que no se puede desperdiciar». Me incorporé en la cama y le quité el cuadro de las manos, quizás con más brusquedad de la necesaria. «Ya no pinto», le dije secamente. «Eso quedó en el pasado». Pero don Ernesto tenía esa terquedad silenciosa de los maestros que han pasado décadas tratando de sacar lo mejor de sus estudiantes. Durante los siguientes días, cada vez que pasaba frente a mi cama, se detenía un momento y me miraba con esos ojos que parecían decir: «Yo sé quién eres realmente, aunque tú lo hayas olvidado». Una semana después, mientras yo fingía leer una revista vieja en el patio interior del hogar, don Ernesto se acercó con un hombre que no había visto antes. Era un señor de unos 50 años, alto, con cabello canoso perfectamente peinado y lentes elegantes. Vestía un traje de lino beige y llevaba un maletín de cuero que se veía caro. «Don Roberto», me dijo don Ernesto con una sonrisa misteriosa, «quiero presentarle a mi amigo Javier Ramírez. Javier, él es el artista del que te platiqué».
El tal Javier me extendió la mano con una sonrisa cálida. Mucho gusto, maestro Roberto. Ernesto me ha hablado maravillas de su trabajo. No soy ningún maestro, respondí sin estrechar su mano. Solo soy un viejo que ya no sirve para nada. Las palabras de Marta salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Papá Marazaático, tú ya no sirves para nada. Era increíble cómo esas palabras se habían vuelto parte de mi identidad, como si fueran mi nuevo nombre. Javier intercambió una mirada con don Ernesto, pero no se desanimó. ¿Me permitiría ver algunos de sus trabajos? Ernesto me comentó que tiene piezas extraordinarias. ¿Para qué?, pregunté con desconfianza. ¿Para burlarse de un viejo loco que cree que sabe pintar? Soy arquitecto, explicó Javier con paciencia. Me especializo en restauración de edificios coloniales. En este momento estoy trabajando en la iglesia de Santa María, en el centro histórico, y necesito un artista con experiencia en técnicas tradicionales para restaurar unos frescos del siglo XVIII. Don Ernesto me dio un codazo suave. Vamos, Roberto, solo muéstrele el retrato de su esposa. No tiene nada que perder. Tenían razón, no tenía nada que perder. Mi vida ya estaba perdida desde el día que firmé los papeles del hogar. Subí a mi habitación con pasos lentos, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por cada escalón. Saqué de la maleta el retrato inconcluso de Consuelo, y también algunos bocetos viejos que había guardado sin razón particular. Cuando regresé al patio, Javier tomó el lienzo con un cuidado reverencial que me sorprendió. Lo examinó en silencio durante varios minutos, acercándolo y alejándolo de sus ojos, estudiando cada pincelada como si fuera un detective buscando pistas en una escena del crimen. Dios mío, murmuró finalmente, esto es magistral. El manejo de la luz en el rostro, la suavidad de las transiciones tonales, la expresión en los ojos. Don Roberto, ¿dónde estudió usted? En San Carlos, respondí a regañadientes. Hace como 100 años. Se nota, dijo Javier con genuina admiración. Tiene la técnica de los grandes maestros mexicanos. Mire estos bocetos, añadió mientras revisaba mis dibujos viejos. La precisión del trazo, el entendimiento de la anatomía. Usted no es solo un pintor, es un verdadero artista académico. Sus palabras me llegaron como agua fresca después de años en el desierto. Hacía tanto tiempo que nadie hablaba de mi trabajo con respeto, con conocimiento, con aprecio genuino. Don Roberto, continuó Javier, los frescos de Santa María están en muy mal estado. Son del siglo XVIII. Representan escenas de la vida de San Francisco de Asís. El trabajo requiere no solo habilidad técnica, sino también sensibilidad artística y respeto por la tradición. He buscado durante meses a alguien con las cualidades necesarias. Yo ya no pinto, repetí, pero mi voz sonó menos convincente que antes. ¿Por qué no?, preguntó Javier directamente. Un talento como este no se pierde, solo se duerme. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que había vendido mi alma artística por la educación universitaria de mi hija? ¿Cómo decirle que las palabras de esa misma hija me habían convencido de que ya no valía para nada? Mire, insistió Javier, déjeme mostrarle las fotografías de los frescos. Si ve que el proyecto le interesa, podríamos hacer una prueba. Le pagaría $4.000 por la restauración completa. $4.000. Era más dinero del que había visto junto en los últimos 10 años. Pero no era el dinero lo que me tentaba. Era algo más profundo, algo que había creído muerto para siempre. La posibilidad de volver a ser Roberto el artista en lugar de Roberto el Marazaático. Javier sacó de su maletín una carpeta con fotografías a color de los frescos. Las imágenes mostraban paredes agrietadas donde se adivinaban figuras borrosas de santos, ángeles y escenas religiosas. Los colores originales
se asomaban débilmente entre capas de mugre, humedad y tiempo. «Aquí está San Francisco recibiendo los estigmas», explicó Javier, señalando una de las fotografías. «Y esta es la escena donde alimenta a los pájaros. Los expertos del INAH dicen que son obras menores, pero yo creo que con la restauración correcta podrían revelar una belleza extraordinaria». Estudié las fotografías con ojos que no había usado profesionalmente en años. A pesar del deterioro, pude ver la calidad del trabajo original. Quienquiera que hubiera pintado esos frescos tenía conocimiento profundo de la técnica al óleo sobre muro. Sabía manejar las proporciones y tenía un sentido poético del color. «Sería un trabajo de 6 meses, tal vez más», continuó Javier. «Tendría que ir todos los días a la iglesia, trabajar con pinceles finos, mezclar pigmentos, reconstruir partes perdidas. ¿Cree que sus manos todavía pueden hacerlo?». Miré mis manos, estas manos que habían sostenido brochas baratas durante años, que ahora temblaban ligeramente por la edad y la incertidumbre. ¿Podrían volver a crear belleza? ¿Recordarían cómo mezclar los colores para lograr el tono exacto de la piel de un santo? «No sé», murmuré honestamente. «Han pasado muchos años». «El talento no se olvida», insistió don Ernesto. «Es como montar en bicicleta». Javier guardó las fotografías y me miró directamente a los ojos. «Don Roberto, le voy a ser franco. He visitado a 5 restauradores profesionales en la ciudad. Todos me han dado presupuestos de 20, 30.000 dólares. Todos hablan de técnicas modernas, de productos químicos importados, de procesos que convertirían estos frescos en algo completamente diferente a lo que fueron originalmente». Se inclinó hacia adelante en su silla de plástico y su voz se volvió más intensa. «Pero usted aprendió las técnicas tradicionales cuando todavía se enseñaban correctamente. Usted entiende que restaurar no es crear algo nuevo, sino revelar la belleza que siempre estuvo ahí. Eso no se aprende en cursos de fin de semana, eso se lleva en las manos y en el corazón». Sus palabras despertaron algo en mi interior que había estado dormido durante años. Era como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. «Necesito pensarlo», le dije finalmente. «Por supuesto», respondió Javier levantándose. «Pero no tarde mucho. La humedad sigue dañando los frescos cada día que pasa». Me dejó su tarjeta de presentación y se despidió con un apretón de manos que transmitía respeto. Don Ernesto se quedó conmigo después de que se fue. «Roberto», me dijo suavemente, «esta es una oportunidad que Dios le está poniendo en el camino». «¿Y si fracaso?», le pregunté con la voz que usaba un niño asustado. «¿Y si mis manos ya no recuerdan? ¿Y si arruino algo que tiene 300 años de historia? ¿Y si no lo intenta?», me respondió don Ernesto con esa sabiduría simple de los maestros buenos. «¿Y si se queda aquí lamentándose el resto de su vida por lo que pudo haber sido?». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, sintiendo cómo mi mente luchaba entre el miedo y la esperanza. Por un lado estaba la voz de Marta. «Papá Marazaático, tú ya no sirves para nada». Por el otro lado estaba la voz de Javier. «Usted entiende que restaurar es revelar la belleza que siempre estuvo ahí». Al amanecer tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Llamé a Javier desde el teléfono público del hogar y le dije que aceptaba el trabajo. 2 días después, un martes de mayo que olía a lluvia fresca, me subí por primera vez en años a un taxi para ir al centro histórico. La iglesia de Santa María estaba en una calle pequeña, casi escondida entre edificios coloniales que habían visto mejores épocas. Era una construcción de piedra gris, con una fachada barroca modesta pero elegante. Cuando entré, el olor a incienso y velas me transportó inmediatamente a mi infancia, cuando mi madre me llevaba a misa de domingo en la iglesia de mi barrio. El padre Miguel,
El párroco era un hombre de 60 años con cara bondadosa y manos callosas que hablaban de una vida dedicada al trabajo manual, además del espiritual. Me recibió con una sonrisa genuina. «Maestro Roberto», me dijo, «qué honor tenerlo aquí. Javier me ha contado de su experiencia. Estos frescos han esperado muchos años por alguien que los entienda». Me llevó hasta el muro lateral izquierdo del altar, donde estaban los frescos dañados. De cerca, el deterioro era peor de lo que mostraban las fotografías. Había grietas profundas, manchas de humedad, y en algunas partes la pintura original había desaparecido completamente. Pero también pude ver la belleza oculta. En los rostros de los santos que aún conservaban sus rasgos originales, había una expresión de paz y devoción que trascendía los siglos. Los pliegues de las túnicas, aunque descoloridos, mostraban un entendimiento profundo de cómo la tela cae sobre el cuerpo humano. «¿Qué piensa, maestro?», me preguntó el padre Miguel. «Que van a quedar hermosos», respondí, y al decirlo, me di cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de algo con esperanza real. Javier había preparado un pequeño espacio de trabajo en una capilla lateral. Había mesas para mezclar colores, pinceles de diferentes tamaños, pigmentos minerales tradicionales y una lupa con luz para examinar los detalles más finos. Todo era de primera calidad, herramientas que cualquier restaurador profesional envidiaría. El primer día apenas toqué los frescos. Me dediqué a estudiarlos, a fotografiar cada sección, a hacer bocetos detallados de las partes mejor conservadas. Mis manos temblaron cuando tomé el primer pincel, pero era un temblor de emoción más que de miedo. Cuando comencé a mezclar los primeros colores, algo mágico sucedió. Era como si mis dedos recordaran cada movimiento, como si los años de pintar casas y trabajar de velador hubieran sido solo un paréntesis en mi verdadera historia. El ocre amarillo mezclado con blanco de titanio para el tono base de la piel, una pizca de sombra tostada para las sombras suaves, bermellón para los labios del santo. Todo regresó a mí con la naturalidad de respirar. «Mira nada más», murmuró el padre Miguel, cuando vio cómo empezaba a cobrar vida el rostro de San Francisco bajo mi pincel. Es como si el santo estuviera despertando después de un sueño muy largo. Trabajaba 4 horas por la mañana, desde las 8 hasta el mediodía, cuando la luz natural entraba mejor por los vitrales de la iglesia. Después regresaba al hogar para almorzar y descansar, pero por la tarde me quedaba en mi habitación haciendo bocetos y preparando el trabajo del día siguiente. Don Ernesto notó inmediatamente el cambio en mí. «Roberto», me dijo una tarde mientras yo dibujaba, «usted está diferente. Camina derecho, habla con más fuerza. Es como si hubiera rejuvenecido 10 años». Y tenía razón. Por primera vez desde que llegué al hogar, me levantaba cada mañana con ganas de vivir el día. Tenía un propósito, algo importante que hacer, una razón para existir más allá de simplemente ocupar espacio en el mundo. Los otros residentes del hogar comenzaron a notar mis dibujos. Primero fue doña Carmen, de la habitación 8, que se detuvo en la puerta de mi cuarto y preguntó si podía ver lo que estaba haciendo. Luego don Aurelio, que había dejado de gritar por las noches desde que empezó a venir a ver mis bocetos. Después doña Rosa, don Ignacio, la señora Pérez. «Don Roberto», me dijo un día la directora, señora González, «he notado que varios residentes pasan tiempo en su habitación viendo su trabajo. ¿Le molestaría si les habilitamos el salón pequeño de la planta baja como un espacio donde puedan reunirse cómodamente?» Era una forma elegante de decirme que me estaban dando un taller, un espacio pequeño, con ventanas grandes que daban al jardín, una mesa larga donde podía extender mis dibujos y sillas cómodas donde los demás residentes podían sentarse a observar y conversar. «Maestro Roberto»,
Comenzaron a llamarme algunos de ellos, y cada vez que escuchaba esa palabra, sentía cómo algo sanaba en mi interior. Al mes de haber comenzado el trabajo en la iglesia, ya había restaurado completamente el rostro de San Francisco y había empezado con las manos del santo. La técnica regresaba a mí con cada pincelada, pero más importante aún, regresaba la confianza, la certeza de que mis manos todavía podían crear belleza. «Maestro Roberto», me dijo el padre Miguel una mañana mientras yo trabajaba en los pliegues de la túnica franciscana, «sus manos llevan la bendición de Dios. Lo que está haciendo aquí es mucho más que restauración, es resurrección». Entiendan, amigos míos, lo que significaban esas palabras para alguien que había sido llamado marazaático por su propia hija. Después de meses de creer que ya no servía para nada, de sentirme como un mueble viejo que estorba en una casa moderna, alguien me decía que mis manos llevaban bendición. Una tarde, mientras regresaba del centro en taxi, el chofer me reconoció de las veces anteriores. «Oiga, don», me dijo mirándome por el espejo retrovisor, «¿usted no es el señor que está arreglando los santos de la iglesia de Santa María?» «Sí», le respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí mismo. «Soy yo». «No manches. Mi comadre me contó que ya se ve padrísimo. Dice que es usted un maestro de verdad». «Un maestro de verdad». Las palabras se repetían en mi cabeza como una canción hermosa. Ya no era el papá marazaático que no servía para nada. Era el maestro Roberto, el que estaba devolviendo la vida a los santos de Santa María. Comprenden, amigos, lo que quiero decirles. Una persona puede estar enterrada viva por las palabras equivocadas, pero el arte verdadero, es como una pala que te ayuda a excavarte de vuelta a la superficie. Cada pincelada era una palada de tierra que sacaba de encima de mi alma enterrada. El 15 de noviembre, 6 meses después de haber comenzado la restauración, el padre Miguel celebró una misa especial para inaugurar oficialmente los frescos restaurados. La iglesia de Santa María se llenó de gente como no había ocurrido en años. Feligreses habituales, curiosos del barrio, estudiantes de arte, y hasta algunos funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia que habían venido a evaluar el trabajo. Cuando descubrieron los lienzos que habían protegido los frescos durante las últimas semanas de trabajo, se escuchó un murmullo de admiración colectiva que me erizó la piel. San Francisco de Asís brillaba en todo su esplendor. Su rostro sereno y bondadoso parecía sonreír desde el muro. Sus manos extendidas hacia los pájaros que revoloteaban a su alrededor lucían cada pliegue de la piel, cada línea de expresión. Los colores vibraban con una intensidad que no habían tenido en décadas. «Dios mío», susurró una señora que estaba detrás de mí, «es como si acabaran de pintarlos ayer». Yo estaba sentado en la primera banca, vestido con el único traje decente que tenía. Ese que había comprado de segunda mano hacía 10 años para el funeral de un primo. Don Ernesto había insistido en acompañarme, y su presencia me tranquilizaba porque sabía que entendía la magnitud de lo que habíamos logrado. Después de la misa, Javier me llevó frente a los frescos donde un fotógrafo de la revista Arte y Cultura me tomó varias fotografías. Yo sostenía mi pincel favorito, ese de cerda de Marta que había encontrado en una tienda de arte del centro, y que se había convertido en mi compañero inseparable durante estos meses. «Maestro Roberto», me decía el fotógrafo mientras ajustaba su cámara. Volteé un poco hacia la luz. «Perfecto». Ahora sonríe ligeramente, como si estuviera contándole un secreto a San Francisco. Una semana después, el miércoles 22 de noviembre, doña Carmen vino corriendo a mi habitación agitando un periódico en las manos. «Don Roberto, don Roberto», salió en el periódico. Era la primera página de la sección cultural del periódico Reforma. El titular decía: «Maestro del hogar de ancianos,
devuelve vida a frescos del siglo XVIII. La fotografía ocupaba media página. Yo, con mi camisa blanca y mi cabello cano peinado hacia atrás, sosteniendo el pincel frente al rostro resplandeciente de San Francisco. El artículo comenzaba así: Roberto Morales, de 72 años, residente del Hogar San Francisco en Coyoacán, ha logrado lo que varios restauradores profesionales consideraban imposible: devolver su belleza original a los frescos coloniales de la iglesia Santa María en el centro histórico. Con técnicas tradicionales aprendidas en la Escuela de San Carlos en los años 60, Morales trabajó durante 6 meses para rescatar estas obras de arte religioso que parecían perdidas para siempre. Siguió contando mi historia: cómo había vendido mi taller para pagar los estudios de mi hija, cómo había trabajado de velador y pintor de casas, cómo había llegado al hogar de ancianos y encontrado una nueva oportunidad de ejercer mi verdadera vocación. Era mi vida resumida en 3 columnas de periódico, pero contada con respeto, con admiración, como la historia de un artista que nunca había dejado de serlo realmente. Miren nada más qué famoso se nos volvió nuestro maestro, decía don Aurelio, mientras otros residentes se amontonaban alrededor de mí para ver el periódico. Ahora sí que vamos a presumir que vivimos con una celebridad. La señora González, la directora del hogar, llegó casi corriendo al salón donde nos habíamos reunido. Don Roberto, me dijo con una sonrisa enorme, acaba de llamar un coleccionista de arte. Dice que leyó el artículo y quiere conocerlo. El coleccionista se llamaba Carlos Estrada, un hombre elegante de unos 60 años que había hecho fortuna importando tequila premium a Estados Unidos. Llegó al hogar ese mismo viernes en una camioneta BMW negra que causó revuelo entre los vecinos del barrio, que no estaban acostumbrados a ver vehículos tan lujosos estacionados frente al modesto edificio amarillo. Señor Estrada tenía porte de hombre acostumbrado a los negocios importantes, pero cuando habló conmigo, lo hizo con genuina pasión por el arte. Maestro Roberto, me dijo después de los saludos formales, he leído sobre su trabajo en la iglesia y me gustaría mucho ver algunas de sus obras personales. Le mostré los cuadros que había estado pintando durante las tardes en mi pequeño taller improvisado. 3 paisajes de México que había creado de memoria, recordando viajes familiares con Consuelo y Marta cuando éramos felices, y un retrato nuevo de mi esposa que había logrado completar después de tantos años de intentos fallidos. Estrada examinó cada pieza con la concentración de un cirujano. Tomaba notas en una libreta pequeña, acercaba y alejaba los cuadros de sus ojos, los miraba bajo diferentes ángulos de luz. Su silencio me ponía nervioso, pero don Ernesto me había advertido que los verdaderos conocedores nunca emiten juicios apresurados. Maestro Roberto, me dijo finalmente, estas obras tienen una calidad técnica excepcional, pero más importante aún, tienen alma. El retrato de su esposa en particular transmite un amor que trasciende la técnica. Es una obra maestra. Se quedó callado un momento más, como calculando algo en su cabeza, y luego agregó, me gustaría adquirir las 4 piezas. Le ofrezco $300,000 por el lote completo. Por un momento pensé que había escuchado mal. $300,000. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era 10 veces lo que recibí por vender mi taller. Era suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Está usted seguro, señor Estrada?, le pregunté con voz temblorosa. Completamente seguro, respondió, mientras sacaba una chequera de su maletín. Estas obras van a formar parte de mi colección permanente. Además, me gustaría encargarle más piezas si usted está interesado. Tengo clientes en Houston y Los Ángeles que aprecian el arte mexicano auténtico. Firmé el contrato de venta esa misma tarde, con don Ernesto y la señora González como testigos.
Cuando Estrada se fue, llevándose mis cuadros cuidadosamente envueltos en papel de seda, yo me quedé sentado en el pequeño taller, mirando el cheque que tenía entre mis manos, como si fuera un objeto de otro planeta. «Maestro Roberto», me dijo doña Carmen esa noche durante la cena, «ahora sí que es usted millonario. Va a poder comprarse una casa grande, un carro del año, todo lo que quiera. Pero la verdad es que lo único que quería era seguir pintando. El dinero era importante, claro, pero lo que realmente me había devuelto la vida no eran los dólares, sino el reconocimiento, el respeto, la certeza de que mis manos todavía podían crear belleza. Los otros residentes del hogar se sentían orgullosos de su maestro. Don Aurelio le contaba a todo el que quisiera escuchar cómo me había visto trabajar en los bocetos. Doña Rosa presumía que ella había sido la primera en reconocer mi talento. Don Ignacio decía que siempre supo que yo era especial. Era hermoso sentir ese cariño genuino, esa celebración colectiva de un triunfo que de alguna manera habíamos compartido todos. El martes siguiente, 5 días después de que saliera el artículo en el periódico, la señora González tocó a la puerta de mi habitación. «Don Roberto», me dijo con una expresión extraña, «tiene usted una llamada telefónica». Era Marta. Su voz sonaba diferente por teléfono, más suave, más cariñosa de lo que la había escuchado en años. «Papito», me dijo, y esa palabra me provocó un escalofrío, porque hacía mucho tiempo que no la usaba. Vi el artículo en el periódico. «Estoy tan orgullosa de ti». «Ah, ¿sí?», le respondí con cautela. «¿Leíste el periódico?». «Por supuesto que lo leí. Una de mis amigas del trabajo me lo envió por WhatsApp. Papito, no sabía que estabas haciendo algo tan importante, tan hermoso. ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no le conté? Tal vez porque la última vez que hablamos ella me había llamado marazaático y me había dicho que no servía para nada. Tal vez porque me había dejado en el hogar sin despedirse siquiera. Tal vez porque en 8 meses no había recibido ni una sola llamada suya preguntando cómo estaba. «He estado ocupado», le dije simplemente. «Papito, necesitamos hablar. Necesito verte. ¿Te parece si voy el jueves en la tarde?». Le dije que sí porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago, como cuando uno presiente que se acerca una tormenta. Marta llegó el jueves a las 4 de la tarde exactamente, como había prometido. Llevaba un ramo enorme de rosas rojas que debe haber costado más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Vestía un traje sastre beige muy elegante y zapatos de tacón que resonaban contra el piso de linóleo del hogar como pequeños martillazos. Cuando me vio, se acercó corriendo y me abrazó con una efusividad que me tomó por sorpresa. «Papito querido, cómo te he extrañado». Pero había algo falso en ese abrazo, algo calculado en la presión de sus brazos alrededor de mi cuello. Sus lágrimas parecían reales, pero llegaban en el momento exacto, como lágrimas de actriz bien entrenada. «Papito, perdóname», me decía mientras me sostenía las manos entre las suyas. «Perdóname por todo lo que te dije cuando te traje aquí. Estaba muy estresada por el trabajo. Tenía muchos problemas personales. No era yo, papá. Tú sabes cuánto te amo». Me llevó al pequeño jardín del hogar donde podíamos hablar con más privacidad. Se sentó muy cerca de mí en una de las bancas de hierro, tan cerca que podía oler su perfume caro, ese que usaba cuando tenía citas importantes de trabajo. «Papito», continuó mientras secaba lágrimas que salían justo en el momento preciso, «he estado pensando mucho en nosotros, en nuestra familia. Cuando leí ese artículo me di cuenta de lo equivocada que estaba. Tú nunca fuiste una carga, papá. Fuiste mi héroe, mi ejemplo, el hombre que sacrificó todo por darme una educación». Eran palabras hermosas, las palabras que había soñado escuchar de sus labios durante años.
pero las decía mirando hacia mis manos, hacia mi ropa, como buscando señales externas de mi nueva prosperidad. «Papito», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «quiero que vuelvas a casa conmigo. Podemos empezar de nuevo. Con tu talento y el dinero que has ganado, podríamos comprar una casa más grande, una donde tengas tu propio estudio, tu propio espacio para pintar». Ahí estaba, el dinero, la verdadera razón de su visita. «He estado pensando», continuó sin pausa, «que podríamos abrir una galería de arte juntos. Tú serías el director artístico, yo me encargaría del lado comercial. Sería un negocio familiar perfecto. Con $300.000 de capital inicial, podríamos empezar algo realmente grande». ¿Cómo sabía de los $300.000? El periódico no había mencionado la cifra exacta de la venta. Alguien le había dado información muy específica, muy detallada. «Papito», insistía mientras me acariciaba las manos con sus dedos fríos, «piensa en las oportunidades. Yo tengo contactos en el mundo empresarial. Tú tienes el talento artístico. Podríamos ser socios, podríamos ser equipo como cuando yo era pequeña y te ayudaba en tu taller». Me acordé de la pequeña Marta de 5 años, manchándose las manos con témperas y preguntándome si el azul era del cielo o del mar. Esa niña había existido realmente, pero ¿qué había pasado con ella? ¿Cuándo se había convertido en esta mujer que calculaba cada lágrima, cada palabra, cada gesto? Por supuesto, añadió como si acabara de ocurrírsele, necesitaríamos manejar el dinero de manera inteligente. Yo podría ayudarte con los aspectos financieros, las inversiones, los trámites legales. Tengo experiencia en esas cosas. Sacó de su bolsa un papel doblado. De hecho, traje una pequeña documentación que un abogado amigo mío preparó. Es solo una autorización para que yo pueda ayudarte a manejar tus finanzas. Nada complicado, solo para proteger tu patrimonio. Una autorización para manejar mis finanzas. Una forma elegante de decir que quería control sobre mi dinero. La miré realmente, como no la había mirado en años. Sus ojos brillaban, pero no con amor filial, sino con la misma ambición que veía cuando hablaba de sus proyectos de trabajo. Su sonrisa era perfecta, pero era la sonrisa que usaba con clientes difíciles, no la sonrisa que le había visto cuando era genuinamente feliz. «Papito», me dijo al ver que no respondía inmediatamente, «sé que necesitas tiempo para pensarlo, pero también sé que en el fondo sabes que esto es lo mejor para los dos. Yo cuidaré de ti como tú cuidaste de mí. Te mereces vivir como un rey después de todo lo que has logrado. Como un rey. Pero los reyes que están bajo la tutela de otros no son reyes, son prisioneros dorados. Marta», le dije finalmente, «déjame pensarlo». «Por supuesto, papito», me respondió dándome otro abrazo calculado. «Pero no tardes mucho. Las oportunidades de inversión no esperan, y yo quiero asegurarme de que tu dinero esté bien protegido». Se fue prometiendo volver pronto, dejando las rosas sobre mi cama y el documento legal en mi mesita de noche. Cuando se cerraron las puertas del elevador detrás de ella, me quedé parado en el pasillo sintiendo un vacío extraño en el estómago. «¿Todo bien, don Roberto?», me preguntó don Ernesto, que había presenciado parte de la visita desde la ventana del segundo piso. «No sé, Ernesto», le respondí honestamente. «Simplemente no sé. Esa noche, acostado en mi cama angosta, miré el documento que Marta había dejado. Las palabras bailaban frente a mis ojos cansados, pero pude entender lo esencial. Era una autorización amplia para que ella manejara todos mis asuntos financieros. Con esa firma, mi hija tendría acceso completo a mi cuenta bancaria. Recordé sus palabras. «Papito, perdóname, estaba muy estresada». Pero también recordé las otras palabras, las que me habían acompañado durante meses de depresión. «Papá marazaático, tú ya no sirves para nada».
¿Cuáles eran las palabras verdaderas? ¿Las de ahora, cuando tenía $300.000 en el banco? ¿O las de entonces, cuando solo era un viejo estorboso que ocupaba espacio en su casa? Don Ernesto tenía razón cuando me había dicho que algunas decisiones definen el resto de la vida de una persona. Esta era una de esas decisiones, y tenía que tomarla con el corazón, pero también con la cabeza. Al día siguiente llamé al licenciado Mendoza, el notario que me había recomendado la señora González. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con esa seriedad profesional que inspira confianza. Le expliqué por teléfono que necesitaba redactar un testamento y quería hacerlo en el hogar, porque había tomado una decisión muy importante sobre mi herencia. Por supuesto, don Roberto, me respondió con voz amable. Puedo visitarlo el lunes a las 11 de la mañana. ¿Necesita que traiga testigos? Sí, licenciado. Mi hija va a estar presente, también la directora del hogar y un amigo muy querido. Llamé a Marta el viernes por la tarde para informarle de la cita. Su voz se escuchó inmediatamente emocionada, casi eufórica. «Qué bien, papito. Ya era hora de que organizaras tus asuntos legales. Te acompaño con mucho gusto». Seguramente pensaba que iba a firmar el documento que me había dejado, esa autorización para manejar mis finanzas. Durante todo el fin de semana me imaginé su rostro cuando descubriera la verdad. El lunes llegó frío y nublado, uno de esos días de diciembre que huelen a lluvia y nostalgia. El licenciado Mendoza apareció puntualmente a las 11, vestido con un traje gris oscuro y cargando un maletín de cuero desgastado que hablaba de muchos años de experiencia profesional. Marta llegó 15 minutos después, elegante como siempre, con un abrigo largo de color crema y esa sonrisa expectante que usaba cuando estaba segura de que las cosas saldrían exactamente como las había planeado. Traía una carpeta nueva en las manos, probablemente llena de documentos adicionales relacionados con la administración de mi dinero. «Buenos días, papito querido», me dijo dándome un beso en la mejilla que olía a perfume caro y ambición mal disimulada. «¿Cómo amaneciste? Espero que hayas descansado bien porque hoy es un día muy importante para nosotros». Nos reunimos en el salón principal del hogar, alrededor de la mesa grande donde habitualmente jugábamos dominó los jueves por la tarde. Estábamos el licenciado Mendoza, Marta, la señora González, don Ernesto y yo. El ambiente se sentía formal, casi ceremonial, como si fuéramos a celebrar una boda o un bautizo, en lugar de leer un testamento. «Muy bien», comenzó el licenciado Mendoza, mientras abría su maletín y sacaba varios documentos. Don Roberto me pidió que redactara su testamento según sus instrucciones específicas. He preparado el documento de acuerdo con la legislación vigente del Distrito Federal. Marta se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos brillando de anticipación. Sus manos estaban perfectamente arregladas, las uñas pintadas de un rojo discreto pero elegante. Todo en ella transmitía la confianza de alguien que está a punto de recibir exactamente lo que esperaba. «Antes de proceder con la lectura», continuó el notario, «debo confirmar que don Roberto se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que esta decisión la toma de manera completamente voluntaria, sin presiones externas». «Por supuesto», respondí con voz firme. «Estoy completamente consciente de lo que voy a hacer». Don Ernesto me apretó el hombro suavemente, un gesto silencioso de apoyo que me dio la fuerza que necesitaba para lo que venía. La señora González tenía esa expresión neutra de los profesionales que han aprendido a no juzgar las decisiones de otras personas. «Procedamos entonces», dijo el licenciado Mendoza mientras se ponía los lentes para leer. Testamento de don Roberto Morales Vázquez, de 72 años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales. Carraspeó ligeramente,
y comenzó a leer con esa voz pausada y clara que usan los notarios para darle solemnidad a los momentos importantes. Yo, Roberto Morales Vázquez, declaro que este es mi testamento definitivo, revocando cualquier disposición anterior. Después de una reflexión profunda sobre mi vida, mis valores y el significado verdadero de la dignidad humana, he decidido lo siguiente. Marta se había puesto rígida en su silla. Algo en el tono formal del preámbulo le decía que esto no iba exactamente como ella había planeado. La totalidad de mis bienes, continuó leyendo el licenciado, consistentes en la suma de $300.000 estadounidenses actualmente depositados en el Banco Nacional de México, cuenta número 489-55623, los lego íntegramente al Hogar para Ancianos San Francisco, ubicado en la calle Tres Cruces número 45, Colonia Coyoacán, para la creación y mantenimiento de un taller de artes plásticas donde los residentes puedan desarrollar actividades creativas que les devuelvan el sentido de propósito y dignidad. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Marta había palidecido hasta ponerse del color de la pared. Sus ojos se habían abierto como platos y su boca formaba una pequeña O de shock absoluto. ¿Qué?, susurró primero, como si no hubiera entendido bien las palabras del notario. Además, continuó el licenciado Mendoza imperturbable, establezco que dicho taller llevará el nombre de Taller de Arte Consuelo Morales, en memoria de mi difunta esposa, y que una placa conmemorativa indicará que fue creado para honrar la memoria de todos aquellos adultos mayores que han sido considerados una carga por sus familias, pero que conservan un valor intrínseco que trasciende las mediciones materiales. ¡No!, gritó Marta poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Papá, tú no puedes hacer esto. Yo soy tu única hija. Soy tu única familia». Su voz había perdido toda la dulzura calculada de los últimos días. Era un grito primitivo, casi animal, el sonido que hace una persona cuando ve que algo que creía suyo se le escapa entre los dedos. «Marta», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «siéntate, por favor. El licenciado no ha terminado». «No me voy a sentar. Esto es una locura. Papá, tú tienes problemas mentales. Este testamento no puede ser válido». El licenciado Mendoza la miró por encima de sus lentes, con esa paciencia profesional de quien ha presenciado muchas escenas similares a lo largo de su carrera. «Señorita Morales», le dijo con voz firme pero cortés, «le aseguro que su padre se encuentra en perfectas condiciones mentales. He evaluado personalmente su capacidad de discernimiento. Es senil. Está manipulado por esta gente», gritó Marta, señalando a don Ernesto y a la señora González. «Han llenado su cabeza de ideas raras para quitarme mi herencia». «Tu herencia», repetí lentamente, saboreando cada sílaba. «¿Tu herencia, Marta?». Ella se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retroceder, de recuperar su compostura, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído completamente. «Papá, tú sabes lo que quise decir. Somos familia. El dinero debe quedarse en la familia. Como cuando me dijiste que era un marazaático que ya no servía para nada», le pregunté levantándome de mi silla para quedar frente a frente con ella. «Como cuando firmaste mi ingreso a este lugar sin siquiera despedirte». «Papá, ya te expliqué que estaba estresada. No era yo». «Claro que eras tú, Marta. Era exactamente tú. Era la mujer que se avergonzaba de su padre viejo, que lo veía como una carga, que contaba los días para deshacerse de él. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran las lágrimas calculadas de la semana anterior. Estas eran lágrimas de rabia pura, de frustración, de una avaricia que acababa de estrellarse contra la realidad. «Marta,
continué con voz pausada. Durante 8 meses no recibí ni una sola llamada tuya preguntando cómo estaba, ni una visita, ni una carta, nada. Pero en cuanto supiste que tenía dinero, apareciste con rosas y lágrimas de cocodrilo. Eso no es cierto. No es cierto. Entonces dime, ¿cómo supiste exactamente cuánto dinero había ganado? El periódico no mencionó la cifra. Marta se quedó muda. La había atrapado en su propia mentira, y ambos lo sabíamos. Aquí, le dije señalando alrededor del modesto salón del hogar. Aquí me llaman Maestro Roberto. Don Aurelio viene todas las tardes a verme pintar. Doña Carmen me guarda los mejores pedazos de pan dulce del desayuno. Don Ignacio me cuenta historias de cuando era joven y trabajaba en los ferrocarriles nacionales. La señora González se preocupa cuando tengo gripe. Mi voz se estaba cargando de emoción, pero era una emoción buena, limpia, la emoción de quien ha encontrado finalmente la verdad. Tú me diste un techo sobre mi cabeza y lo consideraste un sacrificio enorme. Esta gente me dio dignidad y lo consideró un honor. Tú me llamaste marazaático, ellos me llaman maestro. Papá, por favor. No, Marta, ya no más por favores. Firmé esos papeles del hogar porque tú me dijiste que era una carga. Ahora firmo este testamento porque he aprendido dónde está realmente mi familia. El licenciado Mendoza había estado observando todo el intercambio con expresión impasible, pero ahora carraspeó suavemente para llamar nuestra atención. ¿Desea don Roberto que continuemos con la ceremonia de firma? Sí, licenciado. Estoy listo. Marta hizo un último intento desesperado. Se arrodilló junto a mi silla, tomó mis manos entre las suyas y me miró con ojos suplicantes. Papito, por favor, soy tu hija. Soy lo único que te queda de mamá. Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad, pero era una verdad envenenada por años de desprecio y abandono. Eres mi hija, le dije suavemente, pero ya no eres lo único que me queda de tu madre. Lo que me queda de consuelo está aquí. Me toqué el pecho, en los valores que ella me enseñó, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, en la dignidad de saber cuándo decir basta. Firmé el testamento con mano firme mientras Marta lloraba de rabia en la silla. Don Ernesto y la señora González firmaron como testigos, sus rostros serios pero llenos de una aprobación silenciosa. Esto no va a quedar así, me dijo Marta, mientras recogía su abrigo y su bolsa. Voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que estás senil, que te manipularon. Puedes intentarlo, le respondí con tranquilidad. Pero tengo las evaluaciones médicas que comprueban mi salud mental. Tengo testigos de mi capacidad de discernimiento y tengo una historia muy clara de abandono de tu parte. Salió del hogar dando un portazo que resonó por todo el edificio como un trueno. Fue la última vez que la vi. Los días que siguieron trajeron una paz que no había sentido en años. La noticia de mi donación se extendió rápidamente entre los residentes del hogar, pero no hubo envidias ni resentimientos. Al contrario, todos parecían orgullosos de que su maestro Roberto hubiera hecho algo tan generoso. Don Roberto, me dijo doña Carmen una tarde mientras yo preparaba los materiales para la clase de pintura que había empezado a dar 3 veces por semana. Usted nos enseñó que los viejos también podemos hacer cosas importantes. El taller que se construyó con mi donación quedó hermoso. Era un salón amplio en la planta baja, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, mesas de trabajo cómodas y estantes llenos de pinceles, pinturas, lienzos y papel de diferentes tipos. La placa junto a la entrada decía: Taller de Arte Consuelo Morales, donde la edad es sabiduría y la creatividad no tiene límites. Mis alumnos eran don Aurelio, que descubrió un talento natural para los paisajes, doña Rosa,
que pintaba flores con una delicadeza que me recordaba a los maestros impresionistas. Don Ignacio, que recreaba de memoria las estaciones de tren que había conocido en su juventud, y doña Carmen, que tenía una habilidad especial para los retratos. Cada viernes organizábamos una pequeña exposición en el lobby del hogar, donde colgábamos nuestros trabajos de la semana. Los familiares que venían a visitar a otros residentes se detenían a admirar las obras, y muchos no podían creer que fueran creadas por personas de más de 70 años. Mi abuela nunca me dijo que sabía pintar. Escuché que le decía una nieta a doña Rosa durante una de estas exposiciones: ¿desde cuándo hace esto? Desde que el maestro Roberto nos enseñó que nunca es demasiado tarde para descubrir lo que llevamos dentro, respondió doña Rosa con una sonrisa que la hacía ver 20 años más joven. Por las tardes, cuando terminaban las clases y los demás residentes descansaban, yo me quedaba en el taller pintando mis propias obras. Había empezado una serie de retratos de Consuelo en diferentes etapas de su vida. Consuelo estudiante en San Carlos, Consuelo novia el día de nuestra boda, Consuelo madre cargando a Marta recién nacida, Consuelo artesana en su tienda de la Roma, Consuelo enferma pero sonriente en sus últimos días. Una tarde, mientras trabajaba en el último de estos retratos, don Ernesto se sentó junto a mí en silencio. Durante un rato no dijimos nada. Solo compartimos la tranquilidad del atardecer que se filtraba por las ventanas del taller. «Roberto», me dijo finalmente, «¿se arrepiente de lo que hizo?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta vino inmediatamente, sin dudas ni titubeos. «No, Ernesto. Al contrario. Por primera vez en muchos años siento que hice algo completamente correcto. ¿Y si Marta regresa? ¿Y si viene a pedirle perdón de verdad?». Lo pensé durante un momento, mirando el rostro de Consuelo que tomaba forma bajo mi pincel. Si viene a pedirme perdón de verdad, la perdonaré. Pero el testamento no va a cambiar. Este dinero ya no es mío, es de todos ustedes, es de este lugar que me devolvió la dignidad. Saben, amigos míos, a veces las personas más extrañas se convierten en familia, y las personas más cercanas se vuelven extrañas. Lo importante no es perderse en esa confusión, sino recordar siempre quiénes somos realmente, cuál es nuestro valor verdadero y dónde encontramos el amor auténtico. Ahora, mientras pinto este último retrato de mi Consuelo rodeado por mis nuevos amigos que se han convertido en mi verdadera familia, entiendo que la dignidad no se hereda ni se compra. Se conquista día a día, con pequeños actos de amor propio y amor hacia otros. Se defiende cuando es necesario y se comparte cuando es posible. Don Aurelio acaba de traer té de manzanilla para todos. Doña Carmen está terminando un paisaje de Xochimilco que la tiene muy emocionada. Don Ignacio me cuenta sobre la locomotora que manejó durante 20 años entre México y Guadalajara. La señora González asoma la cabeza para decirnos que la cena estará lista en 1 hora. Esta es mi familia ahora. Esta es mi casa. Este es mi lugar en el mundo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón.
a pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón, papi, casi me parto la cabeza, literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,